Hola Oscar. Hola Oscar. Aquí estoy. Ahí está, bueno. Bueno, hasta con Buen día. suspenso fue tu entrada. Buen día, Oscar. ¿Qué tal? Estamos Buen día acá. a todas, todos. ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo estás? Eh, Te cuento que estamos acá presentes, Gabriela Alegre, eh, eh, Diana Guillén y Débora Giorgi como coordinadoras del curso, y las profesoras Karina Ramaciotti y Fernanda Gil Lozano, que van a ser quienes empiecen de la primera clase en el día de hoy. En un ratito va a presentar el curso, van a presentar el curso. Ahí está Gabriela Alegre, que recién la nombraba y no la encontraba. Gabriela como coordinadora académica, junto conmigo, y Diana y Débora como coordinadoras académicas de este curso en particular, que van a presentar en unos minutos a los más de 200 participantes que se inscribieron, y, perdón, que ya están en sala, y a los 230 participantes que están inscritos. Y están también con pantalla Karina y Fernanda, que son las profesoras, Karina Ramaciotti y Fernanda Girosana, y fuera de pantalla está todo el equipo de ayuda, Lorena Parrilli, Nicolás Fott, un agradecimiento especial a Vilma Cabrera, a Diego Peña, a Edito Olmedo, que son equipo técnico de este curso en particular, José María Fumagalli, son compañeros, Mónica Hover, de la Comisión de Desarrollo Productivo, que están afectados y que están haciendo telemilitancia para este curso. Esas son mis presentaciones, Oscar, así que esperamos tu saludo y tu apertura. Bueno, gracias. Muchas gracias, obviamente, a Karina, a Fernanda, que van a ser las docentes del día de hoy. También a Diana y a Débora, porque fueron un poco las que trajeron la iniciativa de este curso, para que lo llevemos adelante. Y obviamente también a todos los colaboradores, a todos los compañeros del área técnica y de, bueno, toda la logística, ¿no?, que significa un curso. La verdad que ya nos parece como cosa normal esto, ¿no? Pero tan raro y tan extraño, tan difícil que nos parecía. Ayer estaba mirando, empezamos el primer curso el 25 de abril. Apenas abril, mayo, junio, julio, agosto, 4 meses, y todas las actividades que hemos llevado adelante. La verdad que ha sido muy intenso, muy fructífero y yo creo que también muy útil y muy formador, ¿no?, para todos los que han participado. Nos han sorprendido la cantidad de compañeras y compañeros que están participando. Bueno, nada, simplemente reiterar que la vocación nuestra sigue siendo la misma, reiterar que hoy tenemos obviamente la responsabilidad de gobernar la Argentina, eh, que tenemos que apoyar al gobierno, tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo, tenemos que ser nosotros como una muralla frente a los ataques despiadados y feroces que hay de los medios mediáticos por un lado y los intereses económicos que han sido los responsables del desastre que nos dejaron el 10 de diciembre. Este curso hoy trata sobre después del temblor, no después de la pandemia, pero creo que tenemos que tener claro que venimos de dos desastres. Un desastre provocado, que fue el desastre provocado por todas las políticas neoliberales llevadas adelante por el gobierno de Mauricio Macri, porque no fue una ley de la naturaleza, no ocurrieron las cosas porque tenían que ocurrir. Como dijo, no pasaron cosas porque pasaron, provocaron y hicieron políticas en desmedro de la industria, del trabajo, de la ciencia, la tecnología, de la educación, y construyeron un modelo solamente para unos pocos, un modelo por un lado de persecución política y espionaje, por otro lado de endeudamiento no solamente del Estado, sino de la familia, de las empresas. El otro pata fue la distribución del ingreso, cómo se afectó ferozmente, y el enriquecimiento de algunos pocos, ¿no?, que se llenaron de plata. Y después de esto encima nos cayó la pandemia, este desastre y tremendo que tenemos a nivel mundial. Este curso lo que trata precisamente
de analizar en la historia lo que nos ha ocurrido, bueno, ya lo van a explicar Débora y Diana mejor que yo, y también de prepararnos para la salida de este momento, y por lo menos mirar en la historia anterior qué es lo que ha ocurrido con hechos, en situaciones semejantes en la historia. Así que nada, no quiero, simplemente quería saludarlos, agradecerles nuevamente, decirles que seguimos trabajando, vamos a seguir con nuevos cursos, con nuevas actividades, y también decirles, comentarles que estamos trabajando en un proyecto muy ambicioso, que están en la Comisión de Cultura, Rita y Teresa trabajando con muchas ganas, que es en una radio que vamos a tener, Viento del Sur, la radio del Patria, que esperamos antes del fin de mes poder estar en el aire. Obviamente va a ser a través de internet, no una radio de las tradicionales históricas, pero bueno, vamos a tener también nuestra voz expresada en los medios. Así que muchas gracias nuevamente a todos, feliz curso para todos y bueno, a disfrutar de las disertaciones hoy tanto de Fernanda como de Karina. Muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Aprovechamos, Oscar, tu saludo, que te agradecemos muchísimo. Mira, estás rodeado de mujeres, según mi pantalla. Sí. Somos todas mujeres hoy. Y para que no falten mujeres, está presente la diputada nacional Hilda Aguirre, Beba Aguirre, que es una de las referentes, es la referente de la Casa Patria de La Rioja, así que si nos quieres saludar antes de comenzar, Beba, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, ¿cómo están? Muy buenos días, Oscar. Bueno, un enorme placer de ver a tanta gente querida. Y bueno, acá prestos a empezar con esta capacitación que lo más lindo que tiene este tiempo, fíjense ustedes, es el tema del federalismo. Esto que la pantalla en este caso nos acerca y nos da una posibilidad tan necesaria para las provincias, así que también por ahí andan algunas compañeras de Casa Patria La Rioja, así que bueno, aprovechando esto y abrazándonos en la distancia y saber que este tiempo de esta distancia social no tiene que ver con la distancia del corazón. Los corazones siguen juntitos y el Patria es un ejemplo en eso. Antes, cuando nos tocó hacer la resistencia para recuperar el país, y hoy, en este momento, también seguimos con los corazones juntitos, trabajando por y para nuestra patria. Así que bueno, gracias. Y a las compañeras que tienen la responsabilidad de esta capacitación, desearles éxito, y acá estamos, acá vamos a estar acompañando y bueno, y tratando de ver qué planificamos para cada provincia. Gracias. No sé si todos los que están cursando saben, pero así como está la Casa Patria de La Rioja, estamos en Rosario, estamos en Paraná, estamos en Neuquén. No sé si querés comentar algo sobre las Casas Patria, que también me parece que este año han adquirido mucha fuerza, Oscar. No, simplemente sí decirles, tenemos, yo creo que entre las que ya están en actividad, que han sido inauguradas, que tienen sus autoridades y sus locales y sus actividades, las que están próximas a inaugurar en los cursos de las próximas semanas y fundamentalmente de acá a fin de año, creo que vamos a estar en aproximadamente 10, 12 casas patrias a fin de año en todo el país, replicando las actividades que hacemos y además dándole vida también a la actividad local, ¿no? Cursos que tienen que ver con las realidades productivas, históricas, y para, formar no solamente desde aquí, sino también, aquí me dicen en Córdoba también hay un grupo de compañeros allí que están, próximo a inaugurar. Ahí te dicen Mendoza, La Pampa, Río Negro, te empiezan a nombrar todas las provincias. Bueno, todos ellos que hay una compañera, Mónica Macha, que es la encargada de la coordinación desde la comisión directiva del Instituto Patria, que es la encargada de coordinar las actividades y asesorarlos y ayudarlos para la formación de las casas patria en cada una de las provincias. Así que después, a través de Claudia, les pueden pasar el teléfono de Mónica para que con ella se contacte todos aquellos que estén interesados para. Sí, la diputada nacional Mónica Macha ha asumido con mucha energía la coordinación de todo lo que sean las inquietudes referidas a las casas patrias.
Así que bueno, muchas gracias. No, por favor, y a disfrutar del curso. Bueno, muchas gracias. Gracias. Con esta bienvenida, mejor no podía ser, con el presidente del Instituto Patria, entre nosotros, el senador nacional Oscar Parrilli, damos comienzo formal al curso. Bienvenidos al seminario Después del temblor, el desarrollo nacional en el siglo XXI. Es un curso que intenta de la lectura desde la historia, desde este presente de pandemia, tratar de comprender, tener herramientas, tener estrategias, tanto culturales como políticas, como legislativas, y por supuesto de gestión, para el tiempo que viene. En el programa ustedes van a ver que es un programa que abarca todos los campos de la acción humana, para poder entre todos tener los elementos que necesitamos desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista productivo, económico, de gestión del Estado, en fin. Ahora, como buenos peronistas y como buenas personas situadas en nuestro tiempo y en nuestro mundo, que tratamos de tener pensamiento autónomo, ese recorrido va a empezar desde la historia. Yo no quiero decirles mucho más, porque me parece que lo que vale acá es la presentación que hagan las coordinadoras académicas del seminario, que son Diana Guillén y Débora Giorgi. Una presentación muy breve de ambas. Diana Guillén es colega mía, ingeniera agrónoma, y es además en este momento la jefa de gabinete del Ministerio de Agricultura de la Nación. Desde esa jefatura está ordenando los programas y equipos de trabajo del ministro Basterra, pero además, y antes de ser jefa de gabinete, y continúa siendo coordinadora primero de la Comisión Agroforestal y Pesquera del Instituto Patria, y hoy coordinadora, junto con Débora Giorgi, de la Comisión Productiva Agroforestal y Pesquera e Industrial. Débora Giorgi no necesita presentación, es muy conocida por todos nosotros, ella ha sido ministra de Industria de Cristina Kirchner, pero antes fue ministra de la Producción en la provincia de Buenos Aires, una referente nacional en temas productivos y sobre todo en temas industriales, coordina junto con Diana la Comisión de Desarrollo Productivo del Patria, y en este momento es secretaria de producción, creo que es el nombre, ¿no es cierto, Débora? Secretaria de Producción de la Municipalidad de La Matanza, que les cuento, como compañera de gabinete que he sido de Débora, fuimos 2 veces compañeras de gabinete, en provincia de Buenos Aires y luego en Matanza, les cuento que uno dice, es una secretaria de una municipalidad. Bueno, no, les aseguro que es la secretaria de producción de un país. Eso es La Matanza, la verdad. Es la secretaria de producción de la República de La Matanza. Bueno, sin más, las dejo entonces a Diana y Débora para que presenten el curso, y a las profesoras Fernanda Gil Lozano y Karina Ramaciotti. Nosotras entonces con Gabriela, Gabriela ya también la he presentado, la vuelvo a presentar, es coordinadora general de este y otros cursos junto conmigo. Nos vamos de cámara y las dejamos a ustedes dos. Bueno, buenos días a todos y a todes. En esta nueva normalidad, además, aprendí la palabra todes, todas, todos, todes. Este curso verdaderamente fue un curso que en cuanto a su gestión, tal como su idea primigenia, tal como lo dijo Oscar, se generó en la Comisión de Desarrollo Productivo Industrial, Agroforestal y Pesquero. Esa comisión tiene 4 coordinadores, estoy yo, está Débora, José Fumagal y Mónica Hover, y se hizo un trabajo dentro de la comisión, que después ya en alguna de las clases va a ser explicado, que nos dio la idea de que podíamos generar un curso. Pensamos un curso específicamente productivo y se lo elevamos a Claudia y a Oscar, y ellos dijeron, no, esto es más que solamente productivo, y así se generó el seminario que están viendo ahora, de 8 clases. Las 8 clases tienen una lógica de 4 primeras clases que son más generales y 4 últimas clases que son más bien
productivas. Comenzamos con la historia. Como bien dijeron varios de los participantes, necesitamos saber qué hizo la humanidad ante las pandemias. Por eso iniciamos con la historia de las pandemias juntamente. Y seguimos con qué fue lo que ocurrió en el mundo con las pandemias. Por eso la segunda clase trata justamente del sistema mundo. Y continuamos pensando qué lógica puede tener todo esto, y así llegamos a la tercera clase, que es la respuesta de los estados, cómo los estados han respondido a la pandemia, específicamente y especialmente en esta época, donde la tecnología avanza a grandes velocidades, y a veces la humanidad no logra continuar o seguir esa carrera de la tecnología. En la cuarta clase vamos a estar viendo cómo podemos imaginar el futuro, cómo se abordan los futuros, cómo con perspectiva podemos tener opciones y podemos ver alternativas, fortalezas y debilidades. A partir de la cuarta clase, de la quinta a la octava, nos vamos a concentrar en los temas productivos y en los impactos. Primero en los impactos y en los desafíos políticos, sociales e institucionales. Porque lo que ha hecho la pandemia ha demostrado claramente, por ejemplo, que el Estado es insustituible. Hemos visto en la pandemia que si el Estado no interviene, los más vulnerables son los que pagan absolutamente todos los costos que pueda llegar a tener el neoliberalismo. Después vamos a ver desafíos económicos y productivos y industriales, ya estamos en procesos de desarrollo. Y finalmente vamos a cerrar con cuáles serían unas propuestas de desarrollo de la salida de la pandemia, que vamos a tener la posibilidad de escuchar al ministro Luis Basterra y al ministro Matías Culfas. Así que ese es un recorrido muy rápido de cuál es el seminario. Tenemos un bonus track, que es un taller sobre impuestos, que es un tema en el cual estamos, ya comienza, digamos, la sociedad y todo el grupo político a discutir el tema impuestos. Así que bueno, este sería una presentación muy rápida del seminario, y espero que cumpla con las expectativas de todos los que se han inscrito. Buenos días. Le doy la palabra a Débora. Bueno, buenos días a todas, todos, todes. Con Diana hemos decidido repartir este inicio de curso, que realmente a mí me tiene muy, muy emocionada, muy contenta. Es la primera vez que participo junto con Diana como coordinadora, y realmente no solo creo la importancia de poner en marcha este curso después del temblor Desarrollo Productivo Nacional del siglo XXI, sino también el agradecimiento de que tantos compañeros y compañeras estén trabajando, no solamente en la preparación, sino en la colaboración inmediata como docentes, y todos y todas los que nos están acompañando siguiendo el curso. Como dije, nos hemos dividido, y yo voy a presentar a las excelentes, pero creo que no necesitan presentación, a las excelentes docentes que van a iniciar este curso. Y estas son, bueno, la entrañable y querida compañera Fernanda Gil Lozano. Ella es integrante desde siempre de nuestro Instituto Patria. Tienes una profusa currículum como investigadora, docente, historiadora. Dirige hoy la redacción de Historias de las Mujeres en la Argentina. Fue coautora de publicaciones como Historia Latinoamericana 1700-2005, Historia Latinoamericana en el contexto mundial. Ha cumplido diferentes cargos ejecutivos, siempre en la militancia por las mujeres y por el género. Fue diputada nacional y actualmente es parlamentaria del Mercosur por el Frente para la Victoria. Realmente, bueno, muchísimas gracias y bienvenida, querida Fernanda. Luego, Karina Ramacciotti. Karina Ramacciotti, bienvenida al Instituto Patria. Realmente
a lo largo de tu vida se muestra en tu trayectoria tu capacidad como investigadora, como docente. Actualmente sos docente independiente del CONICET en la Universidad de Quilmes. Es autora de publicaciones como La política sanitaria del peronismo y coautora de Crecer, Multiplicarse y la política sanitaria materno-infantil en la Argentina desde 1900 a 1960. Quisiera, antes de darle la palabra a las docentes, profundizar el objeto de este primer curso. Diana lo dejó clarísimo, es aprender desde la historia, comprender la historia, para entender el presente y poder proyectarnos en distintas acciones, abrir nuestra mente creatividad frente a este futuro del desafío de la post-peste o post-pandemia. En este contexto que cambian todos los órdenes, pero claramente la historia nos muestra que en varias oportunidades el ser humano ha perdido las batallas respecto a las infecciones, los virus, y que eso ha generado millones de muertes, y que eso ha cambiado justamente el desarrollo de la historia y el desarrollo de las acciones políticas, en entender esos procesos, en aprender de esos errores. Se va a tener muchas más herramientas en esta creatividad para la propuesta de estas medidas de futuro que claramente muestran una necesidad donde la salud a través de un Estado presente sea un derecho humano, imposible ya de dejar de lado por un neoliberalismo, capitalismo extremo y mezquino. Y en cuanto a Karina, su propuesta, su análisis, su estudio profundo de lo que es la institucionalidad de las políticas sanitarias, en la concientización desde el principio, desde el siglo XX, de la salud como derecho humano, las políticas sanitarias que se implementaron desde la atención de los hospitales públicos hasta la distribución de las vacunas. Y creo que en materia de vacunas y ampliación del calendario de vacunas, este instituto y su presidenta honoraria, Cristina Fernández de Kirchner, realmente marca también un hito en la historia. Así que bueno, muchísimas gracias a las docentes, les cedo la palabra, creo que es Fernanda la que va a comenzar, y bueno, que el curso se esté, como dijo Claudia, a la altura de las aspiraciones que tienen todos y cada uno que nos acompañen. Muchas gracias, muchísimas gracias, muy emocionada. Yo lo que quiero decir que con Karina nos vamos a dividir más o menos 20, 25 minutos cada una. Cuando me pase, ustedes me cortan. Les pido por favor a la gente que está coordinándonos. Y quiero hacer como una breve introducción, porque en realidad la que es una estudiosa y una gran investigadora es Karina. Yo medio que me fui de esas filas de la academia, si bien sigo enseñando en la universidad, siempre mi interés estuvo más desde una militancia de género, la historia de las mujeres y sobre todo la historia cultural, que es lo que más me ha interesado y lo que me desafía. ¿Por qué hoy me encantó que me inviten y poder estar acá? Es decir, como querían y tenía una lista de enfermedades de las cuales interesaba que yo viera históricamente el proceso, yo había trabajado la vez pasada en este sentido, hoy también me gustaría poder decir por qué, porque es decir, a ver, la historia nunca es la historia del momento o del futuro. Uno siempre, digamos, a ver, la historia que uno hace, las preguntas que le hace uno al pasado, tiene que ver con la angustia del presente. Yo creo que, por más que me dicen historicista, que me dicen que es una mirada pasada de moda, yo creo en esa mirada. Yo creo que hoy vamos a hablar de las enfermedades y de políticas públicas relacionadas con la salud, precisamente porque estamos ante una pandemia. Y creo que son estas las cosas que nos llevan a mirar y a detectar otras cosas. Yo quiero hacer primero una breve reflexión sobre qué es la salud y qué es la enfermedad, porque por ahí lo damos por sentado, y no es tan fácil a la hora de decir, bueno, yo la vez pasada había hablado sobre cómo se descubrió que por ejemplo, la hidrofobia estaba en la época egipcia, cómo los leprosos estaban en la Biblia, porque uno va leyendo pasajes y muchos médicos dicen, no, esta descripción es tal cosa, pero ¿qué pasa? Es una descripción que está absolutamente atravesada por prejuicios, por miradas, por conceptos de enfermedad, que entonces hacen que uno ponga de manifiesto una cosa y no otra.
Es decir, si uno se pone a hacer una historia, digo, porque si no parecemos muy morbosos, ¿yo qué voy a decir? Que la pestilencia, la fiebre amarilla, los colores que tenían todos nuestros fluidos corporales, no se me ocurre una historia que hable de las enfermedades desde ese lugar. Y también quiero hablar desde un momento que estamos pasando, que tiene que ver también con el presente. Nosotros hoy, en lo que es la historia del capitalismo mundial, estamos atravesando, yo al menos lo digo de una mirada humildemente, que tomo las categorías que me sirven para entenderlo. Este es un capitalismo que trabaja, un capital financiero neoliberal, el mercado es el dios, y está trabajando una acumulación en base a la desposesión. Esta es una categoría que trabaja muy bien David Harvey, que es un marxista, es un geógrafo marxista alemán, y que trabaja muy bien esa idea de cómo es una fase distinta, es una fase más cruel, y la desposesión es terrible, porque es una desposesión que se hace en base a la depredación, en base a ampliar una brecha entre los que tienen y los que no tienen, que esto genera violencia, genera movimiento de gente, y entre otras cosas enfermedades. Porque también en nuestras costumbres y en nuestras pautas culturales aparecen estas enfermedades. Herederos en estos momentos, que es un momento de postestructuralismo, pero para no decir posmodernidad, que en realidad hay que decir postestructuralismo, nosotros venimos muy formateados por una cultura ilustrada, por una cultura moderna, que le gusta separar todo. Entonces, por ejemplo, yo trabajo mucho en la trata de personas y me encuentro con gente que me dice, no, eso es inmigración forzosa, esto otro tiene que ver con una inmigración ilegal. Yo digo, es trata. Cuando vos sacás gente pobre de un lugar y la tenés que llevar a otro, y muchas veces engañada para la explotación, estamos hablando de trata de personas. No nos gusta decirlo, pero es esto, y está muy ligado a un tema de desarrollo. Cuando uno va hacia el pasado, encuentra que el desarrollo, y en aras del desarrollo, y en aras de lo que es una dominación muy tramposa, porque no la ves de entrada, no es una dominación con cadenas, y muchas veces un constructo, una enfermedad constructo, se operan los grandes desastres mundiales de enfermedad y de dominio, para favorecer siempre a determinados sectores. Desde este lugar yo quisiera trabajar un poco cómo pensamos la enfermedad, o cómo pensamos la salud, qué definimos. Ustedes saben que esto es un material que he dejado en otro curso, es decir, desde Hipócrates, Galeno, todo lo que va a ser los inicios, ¿no es cierto?, de la Edad Media, la modernidad, uno lo que encuentra es que se ha ido fluctuando. Por ejemplo, para un mundo clásico, para nuestra historia antigua, las enfermedades eran castigos de los dioses, eran maldiciones por alguna tontera que vos habrías hecho. No se olviden que todavía no está el cristianismo, entonces era todo un tema de premio y castigo, y que los dioses aparte odiaban y querían caprichosamente, eran muy humanos. Lo único que los separaba era la inmortalidad de nosotros. Entonces también ahí la salud y la enfermedad tienen una mirada especial, porque es lo único que nos separa de estos seres a los cuales adoramos. Entonces la enfermedad estaba vista como una cosa que venía de afuera y que te tiraban una maldición. Entonces, bueno, la salud también estaba muy referida, ¿no es cierto?, a que a hacer sacrificios, a cumplir con determinadas normas, etcétera, etcétera. Ahora bien, nosotros pensemos que, por ejemplo, en el siglo V a.C., guerras relacionadas con el Peloponeso, muchas veces cuando se dice, bueno, la caída del Imperio Romano de Occidente, ustedes van a ver que empieza a aparecer la palabra peste, en donde las enfermedades comienzan a tener un rol fundamental en la caída de los imperios, en cómo después se reagrupan debido a determinados procesos para salir de esas enfermedades espantosas, y uno empieza a detectar determinadas pestes que hoy ya las reconocemos con otro nombre, ¿sí?, pero que están ahí, y que fueron realmente la responsable. Muchos, por ejemplo, la caída realmente del Imperio Romano de Occidente le echan la culpa a la peste. Bueno, no había ejército, se murieron todos, estaban todos afectados. Esto surgía en los campamentos, etcétera, etcétera. Ahora, si yo hoy tuviera que dar, por ejemplo, cómo fue evolucionando, por supuesto que la percepción y la observación que tanto Hipócrates, mucho después Galeno, empiezan a tener, van a empezar a asociar no solo una maldición que te viene de afuera, sino determinado funcionamiento fisiológico, determinada acumulación de grasas, o determinado tipo de comida que empiezan a asociar en qué impacto tienen en nuestro cuerpo, y también toda una teoría relacionada con los humores,
¿no es cierto? Y con el temperamento, que esto te puede llevar a que si tenés determinada característica y no comes verdurita, bueno, vas a explotar, porque todo indica que determinados hábitos te van a llevar a ese lugar. Eso evidentemente fue algo muy nuevo dentro de lo que es la historia del concepto de salud, porque empieza a pensar desde adentro algo que está en nuestro cuerpo, y no que es una maldición que te tiran porque hiciste algo. Entonces, estos son los cambios que a partir de ahí comienzan a evolucionar hasta que finalmente, dentro, por ejemplo, de lo que es la revolución, ¿no es cierto?, que se da en el siglo XVII, que es una revolución científica que va a cambiar todos los discursos, empiezan a marcar la idea primero de un cuerpo, ¿no es cierto?, que puede enfermarse, un biologicismo, digamos, empieza a mirarse el cuerpo, cómo funciona, qué pasa, qué hace, y después la idea de que hay algo que puede entrar en ese cuerpo y que lo puede perturbar. Y por otro lado, completa ese trípode, ¿no es cierto?, de dónde es que proviene y cuál es el agente en el que viaja y ataca ese cuerpo. Todo esto trabaja en un sentido muy biologicista, se va a pensar desde ese lugar. Hoy, si uno tuviera que pensar, bueno, la Organización Mundial de la Salud, ¿cuál es la definición que está dando? Yo les traje, ¿no es cierto?, una que está dando en 1987, después se han modificado algunas cosas, pero no sustancialmente, que cuando hablan de salud dice, es el proceso de variaciones ininterrumpidas que acompañan el fenómeno vital de las personas, las cuales son producidas o influidas por factores hereditarios, de comportamiento y ambientales, así como por factores o acciones provenientes de los servicios de salud. Es decir, de pensar un cuerpo, o de pensar un Dios, o de pensar un trípode, ustedes fíjense cómo se ha ido complejizando. ¿A qué le llamamos salud? ¿Qué es para nosotros alguien saludable? ¿La salud es únicamente de nuestro cuerpo? ¿Qué sentido empieza a jugar nuestra psique? ¿Cómo comienza a trabajar nuestra alma? La relación con los demás, en dónde estamos viviendo. Y es ahí que hoy hablar de salud significa mirarla desde una complejidad y una, digamos, multicausalidad de un montón de cosas. ¿Qué interrumpe ese proceso? No es únicamente algo que te viene de afuera y así nomás. Paralelamente, los científicos muchas veces han visto, esto está comprobado, bueno, cuando agarran determinadas piedras y las estudian, paleontólogos, geólogos, de que las bacterias están en la Tierra desde hace 1,5 millones de años. No son algo de ahora, o sea, digo, bacterias, virus, protozoarios que andan por ahí, que no los vemos, existieron desde hace muchísimo tiempo. Digamos que nosotros somos los nuevos en el planeta, no las bacterias. Entonces, y siguiendo un poco quizás esta línea más Foucaultiana, uno puede decir, bueno, ¿cuáles son los dispositivos? ¿Sí? Ya que esto estuvo siempre, y ya que evidentemente algún contacto hemos tenido en algún momento de nuestra evolución, ustedes pensemos que nosotros tenemos, yo les traje un dato, miren, que es interesante, de una enfermedad, que es la tuberculosis. Hay un estudio que se hizo que se pregunta, ¿cuántos seres humanos han vivido en la Tierra? El autor estima aproximadamente, tomando Homo sapiens, ya variedad sapiens, que es 50.000 antes de Cristo, ¿sí? Desde esa época, después podemos discutir si el otro proceso de hominización lo incorporamos como parte de nuestra biota, de nuestra historia epidemiológica, pero él toma el 50.000 antes de Cristo. Entonces dice que más o menos han vivido 107.602.000, 707.791.000 humanos, desde el 50.000 antes de Cristo hasta el 2011. Y él dice, ¿saben cuántas muertes hubo por tuberculosis? 67.000 millones, o sea, es una barbaridad la gente que se ha muerto por tuberculosis, y todavía hoy tenemos la tuberculosis entre nosotros, por ejemplo. Entonces, una cosa que cabe preguntarse es por qué, por ejemplo, nosotros tenemos, si yo tuviera que hacer un ejercicio y decir, bueno, ¿qué se parece al COVID? Yo tendría que pensar en la peste de 1348, que empieza en China, ¿no es cierto?, a fines, digamos, 1300 empieza en China, que está relacionada con un cambio climático, el suelo en la estepa se puso muy frío en el norte de China, todos los roedores empiezan a invadir las ciudades, y a partir de ahí se desarrolla lo que nosotros conocemos como peste bubónica. Ahora, después de 50 años, los mongoles, los cruzados,
el comercio, un montón de factores hacen que esa peste viajó por el mundo. Llega a Europa, también un territorio más frío, Europa era más fría que lo que es actualmente, y con las mismas características, y de ahí provienen un montón de conceptos. Por ejemplo, el concepto de cuarentena viene de ahí, viene de esa peste. Y este criterio de tener a la gente aislada, sobre todo porque está, digamos, una peste que ustedes piensen que 1/3 de la población europea se murió en esa experiencia. Entonces, paralelamente, esto es lo que nos dice la historia de la ciencia y los que estudian las enfermedades, se van dando, por ejemplo, enfermedades que se van incorporando a determinadas prácticas y a determinados sectores sociales. Por ejemplo, la peste bubónica empieza a tener una mirada desde las élites más popular, pasaba en los sectores populares, y esto tiene que ver con las ciudades, con el auge de las ciudades, cómo estaban, cómo vivían hacinados, esta pésima relación con el agua que siempre tuvo Europa, no sé si por el frío o qué, pero Europa la gente no se bañaba, no se lavaba, no le importaba, ¿sí? Entonces todo esto comienza como a juntar, por ejemplo, esta enfermedad con los sectores populares. Los nobles, que todavía en esa época, ¿no es cierto?, no tienen quizás el sino y la fuente de poder que tenían en el 1100, pero sí todavía es una nobleza que tiene sus castillos, que tiene sus tierras. Ellos se retiran a sus viviendas alejadas, y ellos logran, la nobleza logra preservarse mucho más por ese, digamos, aislamiento, ¿no es cierto?, que los sectores populares, que los pobres en las ciudades. También la idea de la pobreza va a ser esta etapa de transición hasta que se sale del feudalismo y se va, terminamos, ¿no? Para mí me gusta decir se va porque sería una cosa evolutiva. Hubo muchos proyectos, finalmente caemos en el capitalismo, pero es así que comienza, ¿no es cierto?, a trabajarse incluso la idea de los pobres. Antes parecía que los pobres no existían. Brodel decía, hay un momento donde los pobres hacen ruido en las fuentes. Es decir, empiezan las ciudades a decir, bueno, que cada uno se haga cargo de sus pobres, los pobres que son de una ciudad, los que no vengan a la otra. Hay que escribirlos en cada lugar. Las leyes de pobre en Inglaterra, que no casualmente es el lugar donde comienza, o donde se produce el salto de acumulación para el sistema capitalista. Empieza a meter cada lugar. Esto es muy del mundo de la modernidad. Paralelamente la nobleza se refugia en sus castillos, ¿y qué sucede? Uno me dice, ay, no morían, qué suerte no tenían las pestes. No, tenían tuberculosis. Es decir, los que no van a morir popularmente por la peste bubónica van a ser atacados, por ejemplo, por la tuberculosis, que es una enfermedad de la nobleza en esa época. Y todavía yo que soy bueno, a mí me encanta lo gótico, yo trabajo mucho lo gótico, digo, no es casual que todos los escritores góticos, es como que todos hacían el mismo viaje, vos decís, pero para contagiarse de tuberculosis, porque había un placer muy especial con el frío, la nieve, los castillos, no se ponían un saquito ni por casualidad, y terminaban todos tuberculosos, porque está muy asociado a una clase decadente que se va a ir, ¿no es cierto?, desgajando, como puede ser la nobleza. Ustedes fíjense hasta qué punto uno puede rastrear determinados imaginarios culturales que te llevan a un impulso de conductas para asociar, aunque sea hacer las últimas ramas, pero podrida de una enfermedad recheta, como era la tuberculosis en esos momentos, ¿no es cierto?, para ayornarlo un poco con palabras actuales. Entonces, en esa diatriba nosotros vemos que la peste bubónica se va a ir superando, pero porque también empieza a haber prácticas distintas. Digamos, la enfermedad no se supera hasta que aparece la vacuna, y también es una enfermedad que comienzan a aislarla, los rebrotes que comienzan, por ejemplo, atacan a las personas más desmejoradas, empieza a haber toda una observación y una mirada de ver de que, por ejemplo, si la gente no se bañaba, no comía, no tenía determinadas necesidades básicas, diríamos hoy, satisfechas, era la gente que más fácil caía ante estos nuevos brotes que continuamente están apareciendo. Por ejemplo, una vez que, después de 3 largos años que Europa muere una cantidad importantísima, a los 10 años aparece otro brote, después aparece otro, y también comienzan a generarse cambios de hábitos. Por ejemplo, esto de que los barcos no podían anclar, tenían que esperar 40 días, y este es el origen de la palabra cuarentena, esos 40 días que no dejaban que ingresaran los barcos a los puertos, fueron una de las medidas, junto con los aislamientos, y la higiene, y quemar los muertos, y uno va sumando una serie de conductas que van cambiando y hacen que se supere, ¿no es cierto?, que fue una pandemia. Si uno tiene que hablar de una pandemia, tiene que hablar de la peste bubónica. Después,
por ejemplo, cuando uno mira el otro fenómeno que es hijo de la modernidad, que fue el descubrimiento de América y su conquista, ustedes saben que hay una pregunta que uno puede hacerse que es legítima en toda época. Es preguntarse cómo hicieron 200, 300 personas que vinieron con Hernán Cortés y sometieron a 24 millones de seres humanos que tenía América del Norte, que no importa si eran todos aztecas, es otro el tema, ¿no? Porque digamos, los aztecas fueron los últimos de una dominación sobre otros pueblos originarios y estaban en un momento de conflicto, dos hermanos, no importa, no me voy a meter en esa parte de la historia. Pero digo, llega un momento que cuando uno ve blanco sobre negro, uno se pregunta, ¿cómo hicieron para conquistarla? ¿Qué? Porque traía 1 o 2 cañones, ¿saben todos los millones de personas que murieron? Por ejemplo, para que se den una idea, en el año 1492, el primer contacto que hace Colón va a ser Cuba, ¿sí? A los 100 años de ese primer contacto, Cuba pierde toda población originaria. Toda la población de Cuba es importada, vino después. Porque se murieron todos los pueblos originarios que estaban en Cuba, ¿sí? Y esto no tuvo que ver con los cañones, ni porque tuvieron un encuentro agresivo, no. ¿De qué se murieron? En realidad, la gente que hace historia de la medicina y que fue estudiando las enfermedades, que hay fuentes que lo denuncian esto, fue la viruela. La viruela y el sarampión diezmó a la población originaria. ¿Por qué, me preguntarán ustedes? O incluso nos falta el nazi, que bueno, uno lo ve en los estudios, que empieza, no, la superioridad de la biota europea, pavadas, es decir, pero bueno, hay para todo. Cuando uno entra en esta historia, se encuentra con una producción interesantísima, alguna muy loca. Yo no creo que haya una superioridad de la biota europea. Lo cierto es que son poblaciones, sobre todo las europeas, que han tenido mucho contacto con África, con Asia, etcétera, etcétera. La población americana, que una de las teorías de población, por supuesto, es el estrecho de Bering, después hay otras corrientes que se estudian, pero claramente por los restos que se van encontrando fue de norte a sur el poblamiento de América, uno lo que encuentra que es que cuando se cierra el estrecho de Bering, que es por donde atravesaban de Asia, la población americana queda muy aislada del resto del mundo, si ustedes quieren. Es cierto, los vikingos estuvieron en todas partes, y está claro que en Canadá, en todo lo que son esos territorios han estado, pero no fueron portadores ni llevaron las pestes que sí empezaba a traer España, en un momento en que ya el pueblo europeo estaba más acostumbrado a la resistencia por antiguos contagios, etcétera, etcétera, y sabían qué cosas tenían que hacer y qué no. Muchas veces cuando uno empieza a ver todo este tema de la conquista, y aparte como ganaron ellos, claramente, a nadie le gusta ponerse a decir, bueno, los europeos sabían perfectamente lo que hacían. Todos dicen, no había guerra biológica, ese es un concepto moderno. No, la guerra biológica existió de tiempos inmemoriales. Cuando, por ejemplo, una de las fortalezas que va a ser atacada, ¿no es cierto?, por mongoles y por gente, bueno, que estas peleas eternas que había por Medio Oriente y en el Mar del Norte, etcétera, etcétera, ¿qué hacen? En vez de catapultar con esas catapultas o fuego o grandes piedras, tiraban cuerpos de gente con peste bubónica. Es decir, se sabía perfectamente que vos tirabas cuerpos que habían muerto de peste bubónica y lo que ibas a hacer era matar a la gente que estaba resistiendo el asedio en una fortaleza. Cuando llegan los españoles, y Hernán Cortés sobre todo, después de la Noche Triste, y cuando él desobedece las órdenes, no nos olvidemos que América aparte no es que venía la crème de la crème, o gente, venían los segundones, venía gente que venía a hacerse la América, digamos, desde todo punto de vista, o volvía con plata, o tenía una vida espantosa. La ley de mayorazgo siempre hacía que el que tenía la herencia, el que se hacía cargo de la herencia era el hijo mayor. Entonces, todos los que venían después tenían que forjarse un futuro. América fue una vía, ¿no es cierto?, a partir de la cual se hacían este futuro. Por lo tanto, nosotros nos encontramos con tipos como Hernán Cortés. Hay un libro exquisito que yo les digo, léanlo, se llama La Conquista de América, que lo escribió Todorov, es un semiólogo, y él trabaja, primero él dice,
Sí, evidentemente Hernán Cortés era un tipo que vivía de la improvisación en improvisación, no fue con ningún plan. Lo que tuvo claro es que había oro, lo que tuvo claro que se asoció con la Malinche, que realmente la sojugó para que le fuera traductora de todos los otros pueblos, se dio cuenta en 2 minutos que los otros pueblos no estaban de acuerdo con los aztecas, de la violencia, de lo que significaban los tributos humanos que pedían los aztecas en estos momentos. Los aztecas no tienen mejor idea que darle un montón de oro para que se vaya. Él vio oro, abrió los ojos, dijo acá me quedo, quema las naves y avanza. En este avance, él lo primero que hace es regalarle a los indios mantas, esto está en las fuentes, es decir, la gente que lo acompañaba, dice, él fue aconsejado en regalarles mantas y algunos pañuelos, que algunos eran de seda, y que habían sido usados por gente que murió de viruela. Lo expresan así. Es decir, ¿qué es esta amabilidad de Cortés de regalar todo este tipo de cosas? Para que vayan a Tenochtitlán, para que tengan intercambios, y ellos sabían que utilizar esas prendas era, pero automáticamente, contagiarte de viruela. Entonces, la guerra bacteriológica, digamos, la guerra biológica, que fue la conquista del territorio americano, es algo que no lo podemos obviar. Hay mucha tendencia, por supuesto, la historia la escriben los que ganan, entonces tenemos toda una cuestión mental de decir, no, pero esos son otros factores, hacemos la historia de la medicina, no, hay que ponerle en ese contexto, que fue una estrategia muy exitosa, cuando vos estás con 300 tipos y tenés que pelear con un ejército de 1 millón de personas. Es decir, fue una estrategia fantástica la que utilizaron. Fue esa estrategia, la viruela claramente, otra enfermedad que diezmó a la población americana fue el sarampión. Otra enfermedad que diezmó a la población americana fue la influenza. Como 300 años después, a fines del siglo XVIII, cuando están los franceses y los ingleses peleándose en América del Norte, lo que sería Canadá, con los indios Chippewa, y no me acuerdo qué otro grupo originario, uno ve en las fuentes, y ahí más claramente, ¿qué es lo que recomienda un vaqueano? Dice, no, regálele las pieles de alguien que se haya muerto, que usted traiga, que se haya muerto con viruelas, regálele todas esas pieles, dice, se mueren. Es decir, ustedes fíjense hasta qué punto pasaron 300 años desde los primeros pasos de la conquista y se seguía exactamente con las mismas técnicas. Por otro lado, yo les dejé en la bibliografía a Sheldon Watts, que a veces, bueno, qué sé yo, mucha gente dice, es un paranoico, es conspiracionista. Miren, es un historiador inglés, léanlo, que tiene una data maravillosa sobre cómo se armó el imperio inglés, en donde la malaria y la fiebre amarilla fueron agentes, pero socios de todas las conquistas que estableció el imperio británico. Y cómo Inglaterra trataba a la gente con cólera, una cosa era Londres y otra cosa era lo que hacía en la India. 2 políticas totalmente distintas. Y cómo, en base, otra de las consecuencias que tuvimos que sufrir como territorio americano, fue después de la diezma, que significó a partir de las enfermedades, por supuesto que los malos tratos, yo eso no voy a decir que no pasó, por supuesto que pasó, pero este socio que fueron las enfermedades, ¿qué pasó en América? En América siempre había tierras para repartir, porque lo que sobraba eran tierras. ¿Qué era lo que faltaba en América? Personas que trabajen la tierra, porque habían sido diezmadas. La verdad, por más que se trabajó con la Mita, el Yanaconazgo, todas las instituciones que ya estaban en la época precolombina, se necesitaba más gente. Entonces, consecuencia de la conquista fue la esclavitud. Fue toda la producción esclavista que se hizo con gente que se extraía del continente africano y llegaba al continente americano. Todo esto, primero los ingleses, hasta que se acordaron que eran los ingleses, vieron que cuando ellos empiezan en Manchester a desarrollar todo lo que es el salario y comienzan con otro tipo de explotación, ahí recuerdan que los negros son personas y empiezan a prohibirle a toda Europa, en esos momentos los portugueses y holandeses, que dejen de traficar gente, que es muy terrible. Bueno, lo hicieron, digamos, después de que ellos se cansaron y ya cuando habían estado en otra fase, no sé, ahí dijeron, bueno, no, nos van a hacer competencia, nosotros tenemos que pagar, y ellos tienen como el trabajo gratis. Entonces, se acordaron, bueno, ahí empiezan las actas, 1807, 1800, bueno, no importa. Ahora, en esta expansión que tiene el imperio inglés, Sheldon Watts, que les pido por favor que lo lean, él va a trabajar mucho sobre la idea de desarrollo, el que lo pone incluso con D mayúscula, la idea de la enfermedad constructo y la idea de dominio. Él dice, todas estas gentes que eran traídas de la costa africana, ustedes saben que cada 10 personas que traían de África llegaba una.
por las condiciones de hacinamiento, escorbuto. Saben que los barcos se cargaban horizontalmente, a los negros los traían así, uno encima del otro, llegaban muy pocos días después de esa travesía. Entonces, él lo que dice es que ya los ingleses en África ya habían hecho, digamos, ya había malaria, ya había un montón de enfermedades, y lo que hacen es, todas esas enfermedades que se desarrollaban ya en África, comienzan a desarrollarse en todo lo que es la India, sobre todo, perdón, la India ya la tenía, el Caribe, ¿sí? En todo lo que son las costas americanas. Y que también, socio maravilloso, de todo lo que fue esa avanzada dentro de lo que es la enfermedad. ¿Cómo estoy con el tiempo? Perdón, que me distraje. ¿Estoy bien? Estás bien, estás bien. Digamos que tenés unos 5 minutos para... No sé si vos vas a llegar al tema de Buenos Aires o eso lo hace Karina. No, se hace cargo Karina. Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces 5 minutos más para que... 5 minutos, 7 minutos más o menos, Fer. Está fantástico. Bueno, dentro de todo esto, lo que significó esta política, digamos, no es una política sanitaria, es una política de dominio. Sheldon Watts lo une mucho a todo lo que es la idea de desarrollo. Y en esto quiero 2 minutos. Es decir, la teoría del desarrollo, uno, si lo mira fríamente, que no se enoje Débora Giorgi, es una teoría del consumo. Si hay algo que va a caracterizar nuestro presente, es un consumo desmedido de algunos bienes que deberíamos cuidar un poquito más, y en donde la lógica del mercado dice que si vos tenés dinero para tenerlo, importa poco si es legal, ilegal, lícito o ilícito. Hay toda una lógica que responde a eso. Él está pensando, Sheldon Watts, en los orígenes de esta lógica, y cómo ha ido evolucionando y casi sin darnos cuenta, organizando una vida espantosa. ¿En qué sentido espantoso? Ustedes me dirán. Y aquí tomo, Sheldon Watts no va a hablar de clases sociales, yo en ese sentido soy más de izquierda, a mí me gustan más las clases para analizar, pero él no se va a fijar en las clases sociales, él no se va a fijar quizás en una historia material, marxista clásica, pero sí va a trabajar a partir de Foucault, del cual se nota que lo ha leído muchísimo, todo lo que significan los dispositivos de control, los dispositivos de dominio. Si hay algo, por ejemplo, cuando Foucault trabaja en la modernidad y esta idea que él tiene, es decir, ¿cómo hacemos para no hacer una historia del discurso del poder, sino trabajar esa arqueología silenciosa de los desposeídos, de los que no tuvieron oportunidad de decir nada? Y cuando él nos dice, miren, las fábricas, las escuelas y las cárceles tienen la misma arquitectura. Algo nos está diciendo Foucault en esta arqueología del silencio, que cuando uno caracteriza, ¿no es cierto?, la modernidad, uno lo primero que tiene que ver es que fueron políticas de grandes encierros, y que ya la gente más pudiente, esto uno lo ve en la Edad Media y lo ve en las transiciones al capitalismo, como la gente que se mueve molesta, ya sea porque a los nobles les gustaban los siervos de la gleba, que los tenían atornillados al piso, por un montón de cuestiones, la gente que se mueve molesta. Entonces, Foucault nos alerta, de alguna manera, sobre todo lo que hay que hacer, y todo lo que nosotros hoy consideramos natural, y que en realidad él nos dice y nos advierte, miren, nosotros juntamos esto con esto, pero en realidad las cosas podrían juntarse de otra manera. Tenemos que desarmar distintos dispositivos, en donde la cultura, los prejuicios, juegan un rol fundamental. Es decir, que la naturaleza está, y que hay bacterias, y que hay amebas, y que hay virus, está desde hace 1,5 millones de años. ¿Por qué en determinado momento pasamos una pandemia? Es decir, ¿qué fue lo que no vimos? ¿Cuál fue el dispositivo que nosotros no cuidamos? Porque la naturaleza tiene derecho de hacer eso, y es más, nosotros ni nos tenemos que molestar en hacer armas biológicas, porque la naturaleza, por malos hábitos nuestros muchas veces, junta todo. Por ejemplo, un mercado, aparentemente lo que dicen, un mercado en Wuhan, juntando animales vivos, animales que no estaban muertos, mucha gente, poca agua, como digo yo siempre, poca limpieza, bueno, miren lo que generó, y sobre todo con reacciones muy retardadas. Más allá de pensar que fueron los chinos que son malos y que Samsung se quiere apoderar del mundo. No importa, pero hay una serie de dispositivos que se podrían haber evitado, porque esto no va a pasar siempre. Es más, las enfermedades vienen y se quedan, no es que se van.
Por ejemplo, la única enfermedad que nosotros tenemos que hemos superado, que eso fue alrededor de los años 50, fue la viruela. ¿Con qué características? ¿Con qué características? Se dejó de vacunar la viruela. Muchos hoy están diciendo que la enfermedad, si hay una guerra biológica, no van a ser bichos raros. Es simplemente volver a traer la viruela cuando hay una población en el mundo que hace 60 años que no se está vacunando. Para que tengamos una idea, digamos, de cómo todo esto, porque digamos, todo lo que significó la viruela, todos los países desarrollados del mundo tienen en un frasquito ese bicho, o sea, lo tienen ahí. Y a nosotros nos dejaron de vacunar a todos. Entonces, no sabemos si realmente lo hemos superado, pero digamos que fue, de todas las enfermedades que tuvimos, la única que logramos que no apareciera un enfermo más en el mundo. Es la única victoria que tuvimos, con lo cual las enfermedades vienen y se quedan. Tenemos que mejorar nuestros hábitos, tenemos que estar más atentos y saber que en este mundo, donde el capitalismo hoy acumula, a partir de desposeer a la mayor cantidad de personas y con una impiedad total, nosotros acá con el macrismo hemos visto lo que es un gobierno despiadado hacia los sectores más vulnerables. Les importa nada. Yo en Ciudad me canso de verlo y la gente lo sigue votando. Bueno, las anteojeras culturales son enormes. Parece que si tenés ojos celestes tenés derecho a hacer un montón de cosas. Ahora, se trabaja sobre una sedimentación de asociaciones en donde nos parece que hay determinados colores lindos y otros feos, etcétera, etcétera. Son complejas esas asociaciones. Y yo creo que lo más importante que tenemos que hacer es por ahí, que cuando tenemos un presidente que nos dice, miren, no estamos ante un virus que no tiene vacuna y que no es clara la terapéutica, o sea, ¿cuál es la droga que nos puede salvar? Cuidado, porque entonces tenemos que ir realmente a un aislamiento, tenemos que ser muy conscientes, porque nos están cuidando. Hoy en Australia hay toque de queda. Y nadie va a decir que en Australia son todos unos fascistas que van a salir a matar gente, porque los chinos son malos para el resto de la gente. Pero en Australia, es decir, y están con toque de queda, porque la gente que más o menos entiende es consciente de lo que está pasando y del poco manejo que podemos tener si no desarticulamos determinados patrones de conducta. A nosotros como seres gregarios que somos, nos cuesta mucho no estar juntos, mucho nos cuesta. Pero hoy este virus nos está pidiendo que nos aislemos, nos está pidiendo que responsablemente no tengamos, que dejemos algunas costumbres. Es por un tiempo, es hasta que salga una vacuna, pero es un tiempo prolongado. Esto lo traigo a colación porque creo que si no podemos, para tanta producción de teoría, yo realmente leía a Sheldon Watts, lo leía a Foucault, y digo, está bien, más allá de este capitalismo, más allá de que yo también leo eso, yo digo, ¿cuántas cosas hay que este mundo de la modernidad nos ha dejado, que nosotros no sabemos y que no estamos desmontando bien? Foucault trabaja con un libro de un cuento de Borges que es una especie de alfabeto que se hace, pero no A, B, C, D, D, sino a ver qué persona está cerca del emperador a la hora de que se sienta a la corte. Entonces arma un esqueleto, digamos, todo el abecedario que él arma es totalmente distinto. Porque entonces el perro pasa a ser importante porque está muy cerca del emperador. Y una persona no es tan importante porque está lejos del emperador. Y el diagrama que hace de ese diccionario no tiene nada que ver con un diccionario nuestro. Ahora, le servía mucho a los chinos de esa época, porque entendían cuál era la lógica de los lugares, etcétera, etcétera. Y me parece que hoy, más allá de la vacuna, y ojalá que salgan vacunas pronto, yo lo que quería era decir de que no despreciemos los consejos que nos está dando la gente que sabe. ¿Sí? No los despreciemos, y entendamos que estamos todos sin entender todavía por qué esto es una pandemia, y no pudimos frenarla antes. Se podría haber frenado, pero no lo hicimos. Nada más. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Fernanda. Se escuchan los aplausos ahí en el chat, después seguirlo al chat porque te dicen cosas muy lindas. Te dicen cosas muy lindas, te queremos mucho, Fernanda, y aprendemos mucho con vos siempre. Ahí gracias. Preguntan si los libros están, después le voy a pedir a Vilma que bueno, entonces seguro que están. Karina, adelante, contanos sobre, creo que vos nos traes un poquito más aquí, ¿no? A la Argentina. Exacto, adelante. Exacto. Bueno, primero, muchísimas gracias por esta invitación y por acercar la historia a públicos más amplios. A veces
la historia profesional, académica, está un poco alejado de los ámbitos políticos, muchas veces por los propios historiadores y otras veces por los propios políticos, que están, ¿no?, como muy ávidos de la coyuntura y quizás desatienden las cuestiones de explicaciones de otras profesiones como es la historia. Así que agradezco particularmente esta invitación, en un momento muy particular donde estas temáticas que vienen teniendo en la Argentina una trayectoria de muchos años de investigación, cerca de 20 años se han renovado los estudios vinculados a historia de la salud y la enfermedad, y ahora han tomado un interés particular por el presente. Y acá retomo nuevamente lo que dijo Fernanda, en torno a que las preguntas que uno se hace del pasado, sin lugar a dudas, tiene que ver con las cuestiones que nos interpelan desde el presente. Y desde allí quiero retomar primero mi propio interés por la historia de la salud y la enfermedad, que tiene que ver con un presente, el presente de los años 90, ¿sí? Los años 90, donde había una fuerte discurso neoliberal, en donde se posicionaba lo privado por sobre lo público. Mi padre cae muy enfermo en un hospital público, el Hospital Argerich, ¿sí?, de la ciudad de Buenos Aires. Las voces, ¿no?, de los ámbitos donde la sociabilidad de él se movía, lo empujaban a que tenía que sí o sí ir a un hospital privado, porque lo privado supuestamente era mejor que lo público. Bueno, no había forma de ir a lo privado por obvias razones, y él tuvo un excelente tratamiento, ¿no?, que le dio mucha calidad de vida y mucho bienestar dentro de la patología que tenía, en un hospital público. Y ese fue mi interés por la historia, ¿no? ¿Cómo puede ser, ¿no?, que un hospital público con tanta trayectoria quedaba desprestigiado frente a un discurso y una ola en donde lo privado se posicionaba mejor que lo público? Ese fue el interés inicial por mi tema, que me llevó a analizar cuándo se había iniciado una tradición en lo público y un derecho sanitario ampliado en la sociedad, ¿sí? Y quería contar esto por esto que dijeron previamente, donde el presente condiciona lo que uno investiga en el pasado y el interés que tiene por el pasado. Entonces, a partir de esa anécdota personal, quisiera retomar la historia de las epidemias en la Argentina y el papel del Estado, que van de la mano. Es imposible pensar las soluciones a posibles cuestiones sanitarias sin el papel protagónico del Estado y lentamente la adquisición de derechos sanitarios en la Argentina. Un parteaguas en la historia argentina tiene que ver con la fiebre amarilla, ¿sí? La peste, retomando este término que era muy común desde la antigüedad, como señaló Fernanda, la peste de la fiebre amarilla, ¿sí? No era la primera vez que en Argentina venía pestes de cólera o fiebre amarilla, que eran las más habituales que se sucedían en el Río de la Plata. Pero la de 1871 va a quedar en la memoria de la sociedad. Es una peste que se da en los meses de verano, en los momentos de más calor, había habido copiosas lluvias en Buenos Aires, el foco había sido San Telmo, eso hizo aumentar la reproducción del mosquito. Aún no se tenía la más pálida idea en torno a la causa de la fiebre amarilla, eso va a tardar, ¿sí? Esto va a ser a principios del siglo XX, donde se asoció que el mosquito, Aedes aegypti, era el transmisor de la fiebre amarilla. Para fines de 1800 la gente se moría, vomitaba negro porque afectaba principalmente el hígado, también se llamaba la enfermedad del vómito negro, pero no se sabía cuál era el mecanismo de contagio ni la forma de prevención, ¿sí? Y como suele pasar en las epidemias, como también lo estamos viviendo en estos momentos, suele afectar a los sectores más humildes, más pobres, ¿sí?, que no tienen mecanismos de aislarse, ¿sí?, y de huir. Entonces, esta fiebre, esta peste de fiebre amarilla de 1871, no fue la primera, ¿sí? Había habido otras. La del 57, por ejemplo, había llevado la muerte al vicepresidente de la Nación, ¿sí? Pero esta ha quedado en la memoria. ¿Y por qué? Porque hay un cuadro, ¿sí? El cuadro de Blanes. Yo lo voy a mostrar, a ver si la tecnología me ayuda a mostrar este cuadro. Es un cuadro de Juan Manuel de Blanes, que se llama Un episodio de la fiebre amarilla, que
tuvo un éxito inmediato. Este cuadro se expuso a fines del 71. La peste del 71 fue a principios, fueron los primeros 6 meses del año, que se llevó el 8% de la población porteña, repito, en el barrio de San Telmo. Los sectores adinerados pudieron huir, ¿sí?, a sus casonas, siempre buscando las zonas cercanas al río, el Río de la Plata, Tigre, Vicente López, Recoleta, ¿sí? Iban aislando, y ahí se fue expandiendo la ciudad de Buenos Aires hacia el norte, y el sector sur quedó ligado a los sectores más humildes que no tenían las estrategias de poder huir, ¿sí?, para buscar el aislamiento, que como recién también se mencionó, es, y hablo en presente, es la única forma que existe para evitar el contagio de una enfermedad epidémica, presente y pasado, ¿sí? Sigue siendo hoy en día, y lo estamos viviendo, el único mecanismo para evitar el contagio. Y más, a diferencia de lo que pasa actualmente, de una enfermedad que, repito, no se desconocía el mecanismo, ¿sí?, de contagio. Y ahí podemos hablar de las diferencias y similitudes en cuanto a la ciencia y la investigación. Hoy ya se sabe mucho en cuanto a este virus, sus mecanismos de contagio, de reproducción, de detección, y bueno, esto también tiene que ver, ¿no?, con que hay muchas similitudes en la historia, por ejemplo, el aislamiento como forma de evitar el contagio, que es una larga continuidad de la historia de la humanidad, pero hay muchos cambios vinculados a la ciencia y al papel del Estado para evitar que ese contagio siga aumentando. Entonces, vamos a ver el cuadro de Blanes, que es un cuadro icónico, que marca un antes y un después en cuanto a la memoria histórica de esta enfermedad. ¿Sí? Repito, no es la primera, pero sí es la que ha quedado más registros culturales y simbólicos, vinculado a este cuadro. Claro, bueno, estoy hablando de cuadro, repito, ¿por qué nos interesa? Porque es un cuadro que queda en la memoria de la gente. Se expone a fin de 1871 en el Teatro Colón, no en el actual Teatro Colón, sino en lo que era el primer Teatro Colón, que quedaba en lo que hoy es el Banco Nación, diagonal a la Casa Rosada. Ahí era el Teatro Colón, y se expone este cuadro. Para visitar este cuadro hay colas, ¿sí?, colas de amplios, o sea, de sectores encumbrados y sectores populares que van a ver este cuadro, ¿sí? Es un cuadro en donde Blanes hace diferentes bocetos. Este es el último boceto, y el que termina siendo un óleo monumental, de tamaños realmente muy grandes para la época, en donde, como ustedes verán, hay una mujer yaciente y un niño que está tratando de mamar, una mujer muerta, acostado su marido, que también había sido muerto de la fiebre amarilla, y entran, ¿sí?, con un juego muy interesante de luces y de sombra, en cuanto a la perspectiva que se utiliza muy de la época, en cuanto a cuestiones artísticas. Entran dos médicos de la época, Argerich y Roque Pérez, ambos muertos por la fiebre amarilla, ¿sí? Entonces, este cuadro, ¿por qué es un cuadro que va a ser muy popular y va a ser muy visitado? Porque es recordado como un cuadro que recuerda a lo que era en la época, los héroes en cuanto a la solución del problema que habían sido los médicos, y ahí empieza también la entronización de la corporación médica, que en esa época, recordemos que el poder del médico en cuanto cura debía competir con el curanderismo, ¿sí? La medicina hoy en día, bueno, depende de las zonas, tiene más respeto y más prestigio, pero para fines del siglo XIX el curanderismo, ¿sí?, era una de las formas más habituales que las personas intentaban mitigar el dolor y lograr una cura. Entonces este cuadro trata de retratar el poder de la corporación médica, y son de la asistencia pública, ¿sí? Es el Estado representado por estos dos médicos que llegan tarde. O sea, lo que está diciendo este cuadro es, llegan tarde porque la mujer se murió, ¿sí?, antes de que la medicina profesional llegara a brindar una cura. Pero es recordado, no se encuentra en Argentina este cuadro, se encuentra en Montevideo.
aparentemente había habido una copia y fue robada, y bueno, lamentablemente no se ha encontrado. Es un cuadro que en la época es interesante, que tuvo muchas críticas por los referentes artísticos de la época, y después es un cuadro icónico, ¿sí? Es un cuadro muy representativo de la historia del arte de la Argentina, y en la historia de la salud marca un antes y un después, porque no es casual que luego de esta fiebre amarilla, ¿sí? 1871, a los pocos años, 1880, se crea el Departamento Nacional de Salud Pública. ¿Sí? ¿Qué es el Departamento Nacional de Salud Pública? Es el Estado que toma las riendas para resolver los problemas, para evitar el aumento del contagio. Buenos Aires había sufrido una gran inmigración y no tenía agua potable, faltaban alcantarillas, esta fiebre y las muertes que se acumulaban en las calles demuestra que el Estado tiene que hacer algo en cuanto a la resolución de problemas. Por ejemplo, rápidamente se crea un cementerio, ¿sí? Lo que es actualmente el cementerio de la Chacarita, que llamaba el Cementerio Sud, que ¿por qué se elige la Chacarita? Porque era un barrio lejano para esa época, de San Telmo, Chacarita, era lejano, y esto supuestamente evitaba el contagio de las enfermedades. Se crea un tren de la muerte, así se denominaba, que les voy a mostrar ahora un óleo que también hay del tren de la muerte. Ya vamos a verlo. Acá está, ¿ahí lo ven? ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, el tren de la muerte, como ven en ese, se llama así el cuadro, el tren de la muerte, durante la fiebre amarilla, trasladaba los cuerpos, y si logran ver la imagen, ¿sí? Son cuerpos yacientes en los vagones del tren, y entonces rápidamente trataban de trasladar los muertos de San Telmo a la Chacarita, ¿sí? ¿Por qué? Porque las iglesias, que eran los lugares donde se enterraban a las personas que fallecían, no daban abasto, ¿sí? Entonces, las epidemias trastocan las costumbres, y esto lo vemos actualmente, ¿sí? Trastocan las costumbres de la muerte, trastocan las costumbres cotidianas. En la fiebre amarilla no alcanzaban los alimentos, los mataderos dejaron de funcionar porque la gente que trabajaba había sido atacada por la misma peste. Entonces, estas cuestiones, otra vez, vemos las largas continuidades, ¿sí? El trastocamiento de las costumbres, y la incertidumbre que genera una epidemia, una peste, une a la humanidad en todos sus tiempos, ¿sí? Volviendo un poco a esto, al rol del Estado, ¿sí? Entonces, el Estado tiene que accionar frente a una ciudad que no estaba preparada para enfrentar el nivel del contagio y las muertes. Uno de sus ejemplos es este cementerio, la creación muy rápido del Cementerio Sud, actual Cementerio Chacarita, y el tren de la muerte que transportaba a los muertos. Y una obsesión por la higiene, ¿sí? La higiene se convierte en, dice un autor ¿no? muy reconocido, en el nuevo sacramento de la modernidad, Diego Armus, ¿sí? Un historiador argentino experto en estas temáticas. Entonces, la higiene se convierte en el nuevo credo, y una suerte de obsesión. Y acá les voy a mostrar otra imagen muy linda de la revista Caras y Caretas, que verán ahí a Wilde, ¿sí? que es este que está acá, y a Sarmiento, ¿sí? Limpiando las calles de la ciudad de Buenos Aires y dejando atrás a la muerte, ¿sí? La muerte supuestamente es dejada atrás por la higiene, ¿sí? Y atrás verán que hay verde, a mí esta imagen realmente me encanta, porque bueno, es muy representativa de este ideal higiénico que hoy vuelve a estar presente, otra vez, una larga continuidad. La idea de la higiene, el lavado de manos, ¿no? y esta insistencia para evitar el contagio radicado en la higiene, y el aire libre y el verde
como un supuesto elemento que evitaría el contagio, ¿sí? Esto también lo estamos viviendo hoy en día. Hoy en día los especialistas recomiendan que si salimos estemos al aire libre, porque supuestamente el aire libre no sería un foco de contagio como en los lugares encerrados. Repito, esta imagen es de fines del siglo XIX, ¿sí? Y creo que si hoy cambiamos los personajes, podría ser muy útil en cuanto a mensaje, ¿no? A mensaje simbólico y comunicacional en cuanto a la higiene. Y entonces, el ideal higiénico es un ideal de la modernidad, ¿sí? Es un ideal que trae el mundo moderno, y que, bueno, todavía sigue estando como una esperanza, ¿no? Porque evidentemente no se ha logrado del todo, por eso otra vez estos brotes constantes de enfermedad. Volviendo entonces al tema del Estado, en 1880 se crea el Departamento Nacional de Higiene, y ese Departamento Nacional de Higiene empieza a implementar medidas de desagües, cloacas, higiene. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Porque, bueno, no es casual que esto se dé en un gobierno liberal, ¿sí? En fines del siglo XIX estábamos en un liberalismo extremo. No obstante, ¿sí? Es un gobierno liberal que se da cuenta que la única forma de evitar conflictos sociales es intervenir, ¿sí? Intervenir para mediar entre las relaciones sociales conflictivas, ¿sí? O sea, el típico ejemplo del gobierno liberal que se da en la historia argentina reconoce la importancia de la intervención del Estado. Sin Estado, estas cuestiones pueden ser peores, ¿sí? Y la única forma de mediar entre los intereses es por medio de políticas sociales activas, ¿sí? Este es un ejemplo: el Departamento Nacional de Higiene, las obras de desagüe, alcantarillado, obras públicas, obras sanitarias. Es una activa intervención del Estado para remediar las consecuencias que puede generar el modelo capitalismo sin ningún control. Ahí también tenemos, ¿no? Depende del momento de la historia, esta intervención del Estado fue más o menos activa. Otra enfermedad, me perdí con el tiempo, obviamente. ¿Me dicen, por favor, cómo estamos? Vas bien, tenemos unos 10 minutos, si te parece. Dale, perfecto. 10 minutos, bien. ¿Sabés qué? Te comento, Karina, el tiempo que restante es para las preguntas, o sea, Sí, cuanto antes pueda cerrar mejor, pero 10 minutos está muy bien. Perfecto. Vinculado a esto del Estado y las características federales de nuestra Constitución Nacional y de nuestra organización de país, quería mencionar otra epidemia que es interesante, que es la gripe española del 18, ¿sí? Que no se origina en España, se origina en Estados Unidos. Se la llama española porque allá, en España, es donde se da a conocer este nuevo virus que afecta a la humanidad. Se cree que en el mundo entero murieron entre 20 y 50 millones de personas, ¿sí? O sea, es más letal que la Primera Guerra Mundial. Pero la característica de esta gripe española es que en la Argentina llega tarde, y esto es muy interesante vinculado, que no pasa lamentablemente con el coronavirus. Algunas voces decían que podía llegar a ser. ¿Qué pasa? La gripe española en la Argentina llega en la primavera, ¿sí? Entonces eso hace que el nivel de contagio de esta gripe, la gripe española, sea menor, ¿sí? Y afecte en forma muy desigual a las provincias argentinas. Por ejemplo, el nivel de mortalidad en Capital Federal es muy leve, es muy reducido, y totalmente diferente es en Salta, donde tiene los mayores niveles de contagio la gripe española. ¿Por qué? Y acá me quería detener. ¿Por qué? Otra vez por el Estado. Porque para 1918, ¿sí? Buenos Aires tenía es el momento que se considera una expansión en cuanto a construcción de hospitales, en cuanto a la creación de una estructura sanitaria ampliada. Esa estructura estatal y esa oferta sanitaria más de avanzada que tiene Buenos Aires hace que la gripe española en Buenos Aires tenga muy pocos casos muy leves y con bajos niveles de contagio. En cambio, en Salta, en la provincia más al norte, en donde para los años 20
había un fuerte interés de los sectores principalmente vinculados a la producción de azúcar, que operaban, influían para evitar que se retengan los impuestos y haya una inversión en estructura sanitaria, ¿no? Bueno, ese sería otro tema muy interesante, que es muy típico del noroeste argentino. Había una estructura hospitalaria muy precaria, ¿sí? Muy ínfima, y esto hizo que en los niveles del contagio de la enfermedad fuera muchísimo más alta en el noroeste argentino que en Capital Federal. Y acá, una vez más, tenemos algo que actualmente también lo estamos viendo, que es la característica del federalismo en cuestiones de materia sanitaria, ¿sí? Cómo hay la autonomía que tiene cada provincia en cuanto a cómo erradicar las enfermedades, está en un lugar prioritario, ¿sí? Y lo vemos actualmente, ¿no? Las decisiones que hay en las provincias de abrir o cerrar, aumenta o detiene el nivel de contagio, ¿sí? Hay casos en esta epidemia que son realmente, bueno, van a ser de análisis en lo que llamamos la pospandemia, sin lugar a dudas, casos como Chaco y Corrientes, ¿no? Chaco, como el nivel de contagio es un foco actualmente muy severo, y Corrientes, que está dividida por un río y un puente, prácticamente no tiene casos, y está en una fase muy abierta en cuanto a niveles de contagio. O Jujuy, ¿sí? Que Jujuy en un primer momento estaban los shoppings abiertos, la gente paseando por la ciudad y tomando cerveza, en fin, y ahora, bueno, volvieron a aumentar los casos, ya poniendo en un nivel altísimo de contagio, y está peor que el AMBA en proporción, ¿no? No en cantidad, sino en proporción de contagio. Entonces, esto también tiene que ver con la estructura federal de la Argentina, y cómo el Estado central puede o no intervenir para mitigar las consecuencias. Tanto en Chaco como en Jujuy, el Estado central, debido a la situación crítica que está pasando, envió a refuerzos de personal de salud para evitar la catástrofe, el caos. Entonces, esto también me parece interesante destacarlo, y ya para ir cerrando, cómo se juega la voluntad política de intervenir en algún momento de la historia, ¿sí? De intervenir activamente para que el desastre no sea mayor, o dejar librado a las fuerzas locales o del mercado para que hagan su juego sin intervención. Y esto, repito, esto lo podemos ver en diferentes momentos de la historia, ¿no? Como momentos del Estado, el Estado central, el Estado nacional, tuvo una mayor vocación de intervención para resolver los problemas. En este caso estamos hablando sanitario, pero esto también se podría trasladar al ámbito educativo, y hubo momentos que ese Estado se retrajo, ¿sí? Y dejó más librado a las voluntades provinciales y del libre juego del mercado. Bueno, cierro, tenía otras cosas preparadas, pero bueno, quedará para otra oportunidad. ¿Te parece, Karina, que dejes de compartir tu pantalla? Así te volvemos a ver a vos. Ya voy. Esperen, que no es fácil para mí esto. Bueno. Antes de comenzar con las preguntas, Oscar, ¿querés hacer algún comentario sobre lo que escuchaste? A ver si... Sí, Oscar, ¿querés hacer algún comentario? No, simplemente decía que excelente, que estáis aprendiendo mucho y no perdamos tiempo, sigan adelante. Sí, creo que todos estamos sintiendo lo mismo, me parece que nos expresaste a todos. Bueno, le pasamos la palabra entonces a Gabriela Alegre, que va a estar comentando las preguntas. Adelante, Gaby. Esperá que te damos audio, a ver. Esperá. Ahí está, listo. Ahí está, dale. Bueno, nada, felicitar realmente a las expositoras, un placer. Sí, aprendimos muchísimo. Son temas que además habitualmente muchos no estamos muy cerca, ¿no? Y no podemos tener este tipo de información. Muchísimas gracias. Bueno, hago algunas preguntas que nos pasaron. A Fernanda primero, ¿cuál es tu opinión acerca de la responsabilidad de los laboratorios como empresas privadas en el no control de las pandemias, ¿no? Y también la mercantilización a la que te referiste en tu exposición, si sería la principal culpable de lo que estamos viviendo en este momento. Y después también nos preguntan si
Y la fiebre amarilla fue la que diezmó la población afroamericana en nuestro país. Sí, como hablaste de cómo diezmó a los pueblos originarios y también relacionaron con esto. A ver, yo pienso que los laboratorios, nosotros hemos pasado una época en donde para cada vacuna había detrás un laboratorio. Yo creo que algo intervienen. No me he dedicado a estudiarlos especialmente, pero creo que, por ejemplo, ya ahora mucha gente lo dice, si nosotros pensamos que podemos llegar a desaparecer de nuestro planeta, no va a ser una gran catástrofe, posiblemente sean bichitos muy pequeños que no podamos frenar. En ese sentido, yo creo que los laboratorios guardan todo este tipo de virus, entonces no es ciencia ficción, me parece que hay una responsabilidad y que quizás cuesta verla, pero está, yo creo que son un actor importante a tener en cuenta. La otra pregunta tenía que ver con la fiebre amarilla y porque, digamos, la población originaria fue muy diezmada y sobre todo por cuestiones pulmonares, sobre todo. Por eso digo la tuberculosis, por eso también la viruela, la fiebre amarilla también, digamos, son poblaciones. Lo que pasa es que la población de afrodescendientes, África ya había tenido esa experiencia. No fue tan letal como, por ejemplo, la viruela y el sarampión y la influenza. Eso es lo que yo he leído, al menos, lo que he podido ahí meter en mi cabeza. Había otra tercera, pero no me acuerdo. Había una que me parece que... El tema de la mercantilización. La mortalidad de los afrodescendientes. Ahí recordemos que la Argentina, para ese momento, está saliendo de la guerra contra el Paraguay, ¿sí? Y bueno, son todos factores que se van combinando. Realmente yo desconozco si hay cifras concretas, dudo muchísimo, pero que haya vinculación concreta de cantidad de muertos por causa de la fiebre amarilla. Pero bueno, son todos factores concurrentes en un momento muy particular de la historia argentina, ¿sí? Y quería recomendar un libro que acaba de salir, es un libro excelente de un joven historiador argentino, que se llama Morir en las grandes pestes, ¿sí? Es de Maximiliano Fique-Prom, ¿sí? Es brillante su libro, producto de una investigación de CONICET, un joven investigador argentino. Quiero remarcarlo porque está escrito de una forma muy ágil, muy amena, y es producto de una investigación enorme que él ha hecho, y me parece que si les interesa, yo dejé un artículo de él, que ustedes lo tienen disponible, Maximiliano Fique-Prom, pero si les interesa el libro que se llama Morir en las grandes pestes del siglo XXI, se los recomiendo porque les va a encantar y van a saber mucho mejor y ampliar sobre este tema. Hay un montón de preguntas, no llego a leerlas. Ahora yo se las voy pasando, no las tienen que leer ustedes, no se preocupen, nosotros me las están pasando. No, me preguntan también, es interesante, ¿no? Que digamos que si uno ve, ya hubo diversos adelantos a la pandemia, en distintas declaraciones, hay distintos videos en internet de distintos tipos de personajes, ONGs, hasta el presidente Obama o distintos empresarios que parecía que estuvieran adelantando lo que nos iba a suceder con la pandemia, y quería sobre ustedes una reflexión, si hubiera habido alguna manera de prevenirlo, o si habrá maneras de prevenir este tipo de sucesos posteriormente a que pasemos esta situación. Es difícil eso, porque, a ver, yo lo que creo que lo que podemos prevenir son determinadas características que como efecto de la globalización estamos teniendo. Por ejemplo, que haya un mercado en una zona tan hiperpoblada como Wuhan, que haya animales vivos muertos y no haya higiene, yo creo que es algo que eso se debió haber evitado. Eso hay posibilidades de evitarlo, ¿sí? Yo creo que tenemos hábitos que son producto muchas veces de esta inmediatez. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, por ejemplo, cuando fue el tema de la pandemia que se anunciaba el aislamiento social, bueno, nuestra cuarentena porteña, yo fui al supermercado y vi la gente, por ejemplo, comprando
cantidades de arroz, pero era una familia de 4 personas. Yo digo, pero ¿cómo van a comprar 40 kilos de arroz? ¿Pero qué les pasa? Una cosa vos decís, pero vas a tener arroz hasta para, no sé, te vas a bañar en arroz. ¿Qué es lo que, por ejemplo, esta cosa compulsiva? Yo, ojo, me pongo en el centro de la escena, yo soy me encanta ir a las librerías, yo a veces me compro 10 libros, de esos 10 libros, con toda la furia, leo 4. ¿A qué me compré los otros 6? No sé. Uno va y se compra ropa y te compraron no sé cuánto. Digamos, somos una cultura consumista absolutamente desencajada, y que eso lleva, digamos, a un mercado que aparte también compulsivamente te lleva un montón de cosas, y la verdad que todo eso que hace que hoy uno pueda comer lo que se le dé la gana en cualquier momento si tiene plata para pagarlo, también nos lleva a Wuhan, nos lleva a ese mercado espantoso, nos lleva a que no tengamos conciencia, por ejemplo, yo digo, ¿qué debe pensar un tipo como Putin, o el presidente de China, o el presidente de la India? Debe pensar cada minuto de su vida cómo hace para darle de comer a tanta gente. Somos muchos en el planeta. Me parece que no tenemos idea y no podemos encajarnos en lo que significa tener que planificar e ir a una redistribución de lo que tenemos como bienes. No tenemos recursos infinitos para que coma toda la gente, y ahí digo yo por ejemplo estoy a favor del aborto, pero más allá de esta posición, yo creo que debemos seguir a una seria planificación de lo que significa nuestro desarrollo exponencial como especie en el mundo. Lo estamos matando. Entonces digo, desde ese lugar, si podemos tener conciencia, me parece que podemos seguir viviendo en un planeta al que podemos limpiar, al que podemos cuidar, al que podemos ir a tener, por ejemplo, yo salto de un ejemplo a otro, pero para que se entienda a dónde voy, para no quedar tan tremendista. Yo digo, ¿por qué lo seguimos a Edison y no a Tesla? Uno nos vendía la electricidad, el otro la daba gratis. Bueno, el mercado y el poder hizo que se fuera aquello que teníamos que comprar. Digo, como esta debe haber mundialmente un montón de decisiones que se toman. Entonces, hay cosas que son evitables, yo estoy convencida. Ahora, si seguimos poniendo el mercado, si seguimos poniendo esta cosa de que si tenés plata te doy, ahora los alquileres de vientre, con todos los chicos que hay para adoptar en el mundo, no. Vamos y ahora vamos a cosificar nuevamente el cuerpo de las mujeres, vamos a generar un mercado. A ver, ¿quiénes van a poner el vientre? Se lo digo yo, los pobres. ¿Quiénes van a comprar los chicos que se desarrollen en ese vientre? Las mujeres ricas. Vamos, paremos. Es decir, me parece que, por eso digo, uno a veces cuando se mató a Dios también se mató a su asesino. Yo creo que cuando se quita el sentido, y no porque nos tengamos que volver todos religiosos, pero tenemos que empezar a trabajar una ética. No podemos hacer de este planeta lo que se nos da la gana, en aras de lo que queremos. ¿Sí? Es decir, tenemos que ponernos un freno. Si nos seguimos dejando regular por el mercado, yo creo que nuestro futuro es incierto. No sé qué va a pasar, no me gusta hacer futurología, pero nuestro futuro se presenta como incierto. Sí, mi opinión al respecto, y vinculada un poco a las cuestiones que van surgiendo acá, mi visión es dual. Por un lado tengo una enorme esperanza de que todo lo que estamos viviendo sirva para pensar una sociedad más igualitaria, y donde el papel del Estado y las políticas públicas, gratuitas, democráticas e igualitarias sean un ideal aspirar, ¿sí? Mi criterio es que es por ahí donde hay que ir, ¿no? Un Estado en donde tenga un papel activo en cuanto a diseño e implementación y puesta en práctica de políticas igualitarias y gratuitas. En salud y en educación esto es central, y en ciencia, ¿sí? Fundamental. Y que casualmente, por la tradición que tiene la Argentina, a pesar de las diferentes olas neoliberales que han intentado romper esa tradición y ese peso de lo público por sobre lo privado, aún hoy vemos que a pesar de todos estos intentos que ha habido, lo público, ¿sí?, responde mejor ante situaciones de crisis, ¿sí? Y había una pregunta ahí en torno a qué es lo que queda, o así como el tren sanitario abrió la calle Corrientes, había una pregunta por ahí, ¿qué va a quedar de esta pandemia? Sin lugar a dudas, la infraestructura sanitaria, esto es central. A mí, cuando voy, no las recuerdo ahora, pero cuando no van diciendo se abrieron tal hospital, se ampliaron tanta cantidad de camas, se compraron tantos respiradores, esto va a quedar. Más allá de que ahora quizás no alcancen, ¿no? Y estamos entrando en una situación muy crítica en ese sentido, que van a ser estas próximas semanas, esa infraestructura queda. Cuando pase la pandemia, esa infraestructura sanitaria, pública, va a quedar, y esto es central, y es clave.
¿sí? Y me parece que por ahí tiene que ir. Y tiene que legar algo, si tiene que legar algo positivo, esta pandemia que estamos viviendo, me parece que es tratar en la medida de lo posible, no es fácil, sabemos que esto no es nada fácil, pero tratar de que podamos comprender que la única forma de poder salir de esto es con políticas sociales activas y públicas, con un Estado rector que diseñe políticas en ese sentido. Bueno, así como hablo de la salud pública, podemos hablar de educación, y quiero destacar también el papel de CONICET en cuanto a las innovaciones que se han hecho en forma veloz, ¿sí? También por una tradición de investigación que tiene la Argentina, ¿sí? Si uno de los laboratorios de CONICET pudo sacar un reactivo para detectar el virus, no es por magia, ¿sí? Esto fue porque ya venía con tradición previa en estudios de dengue, ¿sí? Cambiaron todos sus equipos de investigación y en vez de dejaron en suspenso las investigaciones de dengue y pasaron a estudiar el coronavirus. Y en tiempo veloz sacaron un reactivo para hacer los testeos que evitan más gastos del Estado para comprarlos afuera. De esto hay un montón de ejemplos, ¿no? En estos últimos, porque hay muchas preguntas, a ver si podemos... Sí, para poder darle lugar a algunos otros que... Sí, obvio, sí. Igual, por supuesto, resaltar el trabajo que está haciendo nuestra ciencia, sin lugar a dudas. Nos preguntan si, por un lado, si el concepto de inmunidad de rebaño, ¿qué piensan ustedes de eso? Y también, Fernanda, nos preguntan para vos si esta cuestión que vemos que algunos pensadores tienen, ¿qué pensás de este pensamiento que de las crisis salen momentos más fuertes para la sociedad, donde la sociedad se renueva y podría ser una oportunidad de pensar una nueva sociedad con más valores y donde podamos vivir de alguna manera más igual? Yo no creo en la teoría del rebaño, sinceramente no creo. Pero biológicamente no funcionamos así. Si no haces algo, la inmunidad sola no pasa, al menos en los últimos, 10.000 años de historia, no pasó. Con respecto a las crisis y todo, también, es decir, si vos lees la historia del mundo, es la historia de lo que se desarrolla, lo que crece y lo que se cae. Es decir, nada es para siempre. Si yo tuviera que decirle a un extraterrestre, ¿cuál es la experiencia del planeta Tierra? Y nada es para siempre. Si tuviera que, llamen mucho cuando les toca, porque nada es para siempre, o sea, sinceramente lo digo. Entonces, cuando a mí me dicen, no, porque de las crisis, me dan temor, ¿sabes qué? Porque tenemos una cosa muy judeocristiana de pensar que el dolor, por ejemplo, es un buen maestro, que la sangre que la letra con sangre entra, que si uno sufre mucho, pero después es como que yo te promete el paraíso, que te diga, mira, la estamos pasando mal, pero sabés que bien salimos de esta. No es así. La historia lo que te demuestra es que a veces cuando estás mal vas peor. Es decir, que lo que podés hacer es detenerte y pensar y hacer cambios en lo que está pasando para poder ir mejor. Y así todo te puede seguir yendo peor, ¿sí? Porque hay cosas que no dependen de un cambio individual. Lo que sí le tengo mucha confianza es, por un lado, a nuestra capacidad de cultura como sujetos de la Tierra, que no nos hemos quedado quietos. Y que hemos pensado siempre alguna solución, porque nosotros naturalmente y biológicamente somos muy débiles. No tenemos una piel gruesa para el frío, no tenemos una hiperadaptación a ningún medio. Lo único que nos salvó siempre fue nuestra capacidad para generar cultura y para observar. Y por otro lado, la sociabilidad y la cooperación. Yo creo que las culturas no se salvan los individuos solos. Yo no creo en la película de Hollywood que viene uno solo y no, eso no pasa. Entonces, me parece que en estas crisis, primero, si no hacemos algo, nos va a ir peor. Algo tenemos que hacer. Yo no sé si de las crisis se aprende, no sé si el dolor es necesario. A mí me parece que son evitables algunas cosas. Por ejemplo, te viene un tsunami, te viene algo, y mira, yo hoy discuto si no son las porquerías de experimentos que estamos haciendo en el mar los que generan todos esos desastres. Pero te podría decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si es la Tierra, es la Tierra. Ahora, acá pasan cosas que tienen que ver con conductas nuestras. Yo pongo no porque me la agarre con China ahora, pero pongo ese mercado. Yo entiendo la necesidad de los chinos de comer cualquier cosa, pero, a ver,
tenemos que trabajar sobre la cantidad de población, tenemos que tener políticas demográficas, tenemos que mirar, bueno, dónde tienen que estar instaladas determinadas cosas, y las costumbres culturales, miren, como hoy se hace una cosa, mañana se puede hacer otra. Esa es nuestra esencia. Nuestra esencia siempre ha sido, no aferrarnos a una única conducta, sino todo lo contrario, adaptarnos a lo que venga. Es decir, nuestra naturaleza ha sido pelear contra la naturaleza, contra todo lo que, digamos, afecta a nuestra vida, y el cambio y la cooperación. Yo creo que por ahí irían las conductas que nos pueden llegar a proteger. No creo que si te quedás quieto y que las crisis sirven y el sufrimiento, yo lo discuto, lo discuto. Bueno, muchas gracias, ahora la dejo a Claudia. La inmunidad de rebaño creo que es un mal uso político de una teoría científica, ¿sí? Es un uso malintencionado político con intereses económicos por detrás de un funcionamiento del concepto de inmunidad, ¿sí? Que fracasó, evidentemente fracasó, se intentó, bueno, Inglaterra, Gran Bretaña es un ejemplo de eso, ¿no? Se intentó aplicar y el mismo Boris Johnson se enfermó, y a partir de ahí cambió rotundamente. Entonces, es un mal uso político, o sea, un uso intencional político de un concepto científico. Bien, bueno, muchas gracias. Les avisamos que hay muchas preguntas que les vamos a enviar a las expositoras por escrito para que después sean contestadas en el Patria Virtual. Así que para los del curso les avisamos eso. Bárbaro. Sí, Oscar Parrilli quería hacer un comentario porque se ve que ha sido muy inspiradora esta clase, así que Oscar, si estás ahí y querés... Sí, quería sumarme un poco a lo que planteaba recién tanto Fernanda como Karina y a la pregunta que se hacía, y sugerir la lectura de un libro de Naomi Klein, La teoría del shock, donde precisamente lo que dice es lo contrario, no es que las crisis son una oportunidad, en realidad las grandes crisis son una oportunidad para condicionar, para subordinar y para implementar políticas en contra de los pueblos, en contra de la igualdad. Ahí plantea, precisamente en este libro, es de la década del 90, y creo que fue después de ese gran catástrofe que hay en un estado del sur, en Estados Unidos, no sé si fue, no, Nevada no, pero no recuerdo el nombre, que hubo una inundación muy grande, que se inundó prácticamente toda esa comunidad. ¿Y qué es lo que ocurrió después de eso? Que ahí había un sistema de salud público que se privatizó, había un sistema de educación pública que se privatizó, es decir, es como que al revés, que a veces las sociedades y los pueblos, cuando se atacan los valores o las cuestiones fundamentales como es la vida, la existencia, baja su defensa, baja su reclamo y permite la implementación de políticas más neoliberales, más individualistas y en definitiva más en contra de la igualdad y de unas sociedades más justas y más equilibradas. Este es un libro de Naomi Klein, creo que el nombre es La teoría del shock, y bueno, para que los que les interesa este tema, les recomiendo que lo lean. A mí me parece, lo digo simplemente como una reflexión, la crisis puede salir para cualquier lado, depende de nosotros, de cada uno lo que haga. Puede terminar siendo una claudicación de nuestras reivindicaciones o una potenciación de nuestras reivindicaciones. Bueno, no sé cómo será, yo sí sé para lo que voy a trabajar, en qué sector voy a estar y en qué línea voy a estar. Y me parece que esto es un poco lo que tenemos que, por lo menos desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, conceptual, es lo que nosotros tenemos que insistir. Y sobre todo a los que tienen la responsabilidad de conducir el Estado. Y que las crisis no sea causal de un retroceso, sino que la crisis sea motivo de un crecimiento y de un ascenso. Pero no todo está dicho, depende de lo que hagamos. Esta reflexión, gracias. Muchísimas gracias, Oscar. La verdad que, bueno, el chat lo está demostrando, todos estamos muy conformes con esto, así que con esta clase de hoy creo que es muy promisorio el curso. No sé si Fernanda o Karina o Diana o Débora tienen algún comentario más, porque en general en los últimos 5 minutos les cuento nuestra costumbre, una linda costumbre, abrimos todos los videos y abrimos todos los audios para saludarnos antes de despedirnos, pero como nos quedan unos minutos, no sé, Diana, si querés comentar algo, o Débora, ahí vamos por Diana, adelante. Bueno, la verdad,
En el caso mío particular, pese a que estuve, digamos, un poco en la cocina de cómo se gestó todo el seminario, mis expectativas total y absolutamente superadas. Quiero felicitar a las dos profesoras, porque verdaderamente aprendimos un montón, y coincido totalmente con lo que se ha dicho, digamos. Todo lo que pasa depende de uno. Uno no puede entregarle la vida de uno y el futuro de uno y de sus hijos a otros, digamos, ¿no? O sea, necesitamos militar, necesitamos formarnos, por eso creo que este seminario está perfecto. Se puede mejorar como todo, y la verdad, felicitaciones al grupo técnico que trabajó la última semana de manera impresionante, la galería virtual que armaron, las clases como se vienen dando, verdaderamente felicitaciones a todos. Quería hacer un comentario de ese tipo. Gracias, Diana. ¿Débora? Bueno, nada más que compartir lo que ha dicho Diana, pero también quisiera resaltar las palabras de Oscar. Creo que la situación en que nos enfrentamos no implica presagiar un escenario que vaya por lo negativo, es al revés, depende de todas y todos los que pertenecemos a este espacio político, que se transforme en un mejoramiento hacia una sociedad más igualitaria, inclusiva, que define el desarrollo como lo define el concepto de democracia sustentable, que es el crecimiento con inclusión. Creo que Oscar ha sido más que claro. Igual felicitar, vuelvo a repetir, a las profesoras que estuvieron excelentes, al equipo técnico que hay atrás, bueno, a vos, Claudia, que sos ahí el alma mater, a Gabriela, que está con... Bueno, a todos, a Diana, y decirles que me siento muy contenta, muy orgullosa, muy feliz. Y bueno, y ya pasó el primer encuentro porque estaba un poco mi primera vez un poco nerviosa. Pero bueno, nada más, es eso. Bueno, eso habla de vos, Débora, porque sos tan responsable. Has sido ministra de Industria de este país y estaba en cada detalle de la clase de hoy. Eso habla de Débora Giorgi. Bueno, estas son nuestras militantes. Fernanda y Karina son dos grosas, les cuento algo a las dos. Nos están pidiendo una segunda clase de ustedes, así que seguramente hagamos algún taller, algo se nos va a ocurrir solo de historia, porque además han sido tan ilustrativas. Vos porque hablás como si viéramos cuadros. Y Karina, que además nos mostraba los cuadros. Bueno, lo de la calle Corriente, lo de Chacarita, yo aprendí un montón, no sabía nada. Así quedó que la polio, la viruela, quedó un montón todavía. Por eso, tiene mucho que contar todavía. Y además, ustedes nos llenaron la mañana de imágenes, chicas. Nos llenaron las mañanas de imágenes. Nos dan ganas de ir a leer. Ahí estaba revisando, tanto en la plataforma virtual como en la página de Patria del curso, están los textos. Ahí me comenta Vilma Cabrera que hay videos, las fotografías de los cuadros que mostró Karina están en el Patria virtual. Se ha convertido en una suerte de galería el aula, aprovechenla, hay mucho para leer esta tarde. Gracias por estas imágenes, gracias por estos aprendizajes. Y dos cuestiones. Gabriela Alegre le queda el desafío de hacer un taller optativo de historia, solo de historia con ellas dos. A Gabriela Alegre como coordinadora general le queda ese desafío. Y a Karina y a Fernanda les avisamos que durante la semana, Alejandro, Lorena y Gabriela les van a estar mandando las preguntas que no se pudieron responder para que ustedes a través de un audio o a través de un texto escrito las respondan y se suben a la plataforma del Patria. Dicho esto, salvo que, no sé, Gaby, Fernanda o Karina quieran decir algo más, si no, abrimos las pantallas y... ¿Hay algo más que quieran decir? Está bien. ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Habilitamos los audios, prendemos las pantallas, así saludamos a las profesoras, aunque haya bochinche y desorden. Adelante. No.
Actívense los audios que ahora pueden. Felicidades a todos, saludos. Es un gusto para todos, gracias. Gracias. Todas. Un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludan, Sí, gracias. ando un poco mal, pero... Chao, que le vaya bien. Recuerden que queremos una casa patria en Córdoba. Saludos de Vietnam. Gracias, compañeros. Tomado la clase. Gracias. A todos. Muchas gracias. Todos, compañeros. Gracias. Muchas gracias. Que no me permite editar el video. Gracias. Gracias. Gracias a todos, gracias. Gracias. Felicitaciones a todos. Gracias, Tenemos un bis con las profesoras de historia. Bien la imagen. Muy buena clase. Excelente. Pueden habilitar los videos uno, por favor, que cada uno habilite su video, que están para habilitar. No permite habilitar el video. Sí, hay que cliquear en video. Y la imagen se me titila y se me va. Hay que habilitar. Habilitado. A ver. Iniciar su video porque Mejoramos la técnica. Compañeros. El operador lo de Habilitar. Felicitaciones nuevamente para La todos. semana que viene damos información de participación. Felicitaciones. No se olviden de la casa patria en Córdoba. No, vamos a Felicitaciones a olvidar. todos. Porque no puedo habilitar. Hola, Diana. Pablo, ¿pudiste entrar? Buenísimo. Hola, Sí, pero Ramón la Esteban. imagen. Hola, Ramón La imagen no deja la imagen. censuradora. Gracias. Claro, Natalia. Boicotearon la imagen. Los videos. Vilma, me peiné para salir en la foto y... que si no tengo los cuadritos abiertos. Sí, habilita este video. Bueno, la semana que viene les enseñamos. Así aparece. Gracias, compañeros, compañeras. Pude habilitar la cámara. Ahí sí. Mira, es una generación entre los 40 y los 60, ¿eh? Más de 40, te digo. Ramón Esteban, ¿me escuchás? 50 y 60. Ahora me dejó. No me permite. Ver los cursos porque me titila la imagen. Hola, desde Quito, Ecuador. ¿Me escuchás? La mina de Ecuador. Hola, acá veo. Felicitaciones a todos. Saludos a San Fernando, Esteban. Gracias. Saludos a Cristina. Vamos a mostrar este Muchas video. gracias. Abrazos peronistas para Tiene la pantalla en negro. Hola, Yáñez. gente linda. Saliendo de la clase y quedamos aquí, por favor. Es tu ojo. Es la primera vez que participo en una Compañero, se me pone la pantalla en negro y no veo nada. Patria. Me encantó. Brillante. Gracias, Daniel. Lo escucho, gracias. Gracias, Daniel, por participar. Nos vemos. Cuánta pasión que se ve. Abrazos. Qué geniales, Excelente. Excelente. Mar del Plata. Gracias. No sé si digo, pero gracias a todos. de la Costa. Santa Teresita. Hola, vamos, Santa Teresita. Mar del Plata. Mar del Plata, qué lindo. Digan sus lugares, Córdoba. Corrientes. Con la próxima Casa Patria en Córdoba. Santa Teresita. Argentina desde Quito, Ecuador. Bueno, bienvenido desde Quito, Ecuador. Qué lindo. Venía de lejos. Hasta la victoria siempre. Siempre. Exactamente. Recién le pudiste entrar. Bien.
Ahí te saludo. Bueno, vamos dejando el aula, nos vamos despidiendo, nos quedamos los colaboradores. Desde las sierras de Córdoba. Los colaboradores. Somos los cordobeses. ¡Abrazos! Abrazo virtual. Chao. A cuidarse. Ahí le sacaron al Cuidarse desde Moreno. La semana que viene, eso. silenciar. Ahí está. Muy bueno, muy enganchante. Esperando la Casa Patria. Muy linda la comunidad. Gracias. Esta es una comunidad patria, es así, muy linda comunidad. La haremos cada sábado. No me veía. Claudia, por favor, el último autor que citó Parrilli. Naomi Klein. Tenés que tener una luz Ahí acá. lo notamos. Naomi Klein. Teoría del shock. Naomi Klein, sí, teoría del shock. Exacto.